Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa de los domingos, Teleopina. Yo me siento hoy sumamente contenta porque voy a estar compartiendo este programa con uno de los pioneros del periodismo de orientación y de opinión en República Dominicana, Hercilio Veloz Burgos, con quien vamos a estar pasando balance a su vida y a un reciente premio que ha recibido por la libertad de prensa otorgado por la UNESCO. Así que para mí será un placer compartir con él. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro invitado del día de hoy. En el día de hoy estaré compartiendo una entrevista con todos ustedes con Hercilio Veloz Burgos, uno de los pioneros del periodismo de opinión en República Dominicana, y ustedes lo conocen mucho a través de El Pueblo Cuestiona. ¿Quién no conoce a Hercilio Veloz Burgos? Para mí un honor, un placer que el programa Teleopina se le dedique a conocer la vida de este destacado periodista dominicano que acaba de recibir el premio a la libertad de prensa otorgado por la UNESCO. Buenos días, ¿cómo estás, Hercilio? Bueno, yo estaba bien ahorita, ahora estoy mucho mejor. Qué bueno, yo también me siento mejor teniéndote compartir aquí. Con una hija de Pía, a quien yo quise tanto, a quien respeté tanto, mucho antes de ella iniciarse en la televisión, que fue justamente junto con nosotros, cuando ella viajaba a Santiago, a Colorvisión, y después cuando ya estaba aquí en la capital. Yo te quiero felicitar por la madre que Dios te dio. Así es. Un orgullo para mí. Justamente hoy que se celebra el Día de las Madres, en estos momentos, pues, qué bueno recordar a nuestras madres ya idas. Y Pía fue una mujer para mí, y no lo digo porque esté en presencia de su hija, sino porque la traté a ella y vi cuánta valentía, cuánto coraje, cuánta solidaridad. Yo fui agraciado muchas veces cuando me suspendían a hablar por radio o televisión, que ella me llamaba, que voy a hacer un comentario, y realmente eso no lo puedo olvidar. Felicito por tener una madre como la que Dios te dio. Ella te quería mucho, realmente me consta. Y para mí es un placer poder ser entrevistado por una hija de Pía Rodríguez. No, y yo por poder entrevistar a un pionero del periodismo de opinión. O sea, todo lo que hacemos ahora, programas de televisión, fue calzándonos en los zapatos de ustedes. Alberto Amengual, Pía Rodríguez y Hercilio Veloz Burgos, que fueron los que... La primera mujer que tuvo aquí programa de entrevistas se llamó Pía Rodríguez, la madre de esta dama que está aquí. Así es. Iba a Santiago a hacer las entrevistas cuando Colorvisión estaba en Santiago. Puntos de vista. Puntos de vista, sí. Ajá. Así que eso para mí es un honor, poder, que por eso la reconocimos a ella cuando el programa cumplió 30 años. Así es. Y yo conservo en mi casa ese galardón que tú le otorgaste a doña Pía Rodríguez por Punto de Vista. Bueno, estamos a tu disposición. Bien, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué significa para Hercilio Veloz Burgos haber recibido el Premio Mundial de la Libertad de Prensa que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO? Para mí representa tanto, que cuando me dijeron en el Colegio de Periodistas que había sido seleccionado por la UNESCO y el Colegio de Periodistas para entregarme el premio a Libertad de Prensa 2022, no quise, pero por mis mejillas corrieron lágrimas de emoción. Porque yo, que vengo de un origen tan humilde, que creo que todavía me falta mucho por hacer, que creemos que hemos hecho algo, pero no tal vez lo que yo quisiera, hubiese querido hacer, que se me haya reconocido con algo de tanta importancia, un premio con carácter internacional como es la UNESCO, y que el Colegio de Periodistas, mi colegio también, pues nos seleccionara a nosotros para eso. Eso realmente, por eso le dije a mis hijos que cuando yo parta de este mundo, porque debo partir un día, esos reconocimientos deben guardarlo como una reliquia, como una presea, porque realmente no se puede ser mezquino y decir, en el caso mío, decir que hemos recibido cerca de 66 reconocimientos nacionales, porque el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, cuando estuvimos en Israel entrevistando allí al primer ministro de Israel, cuando estuvimos en Cuba allí compartiendo con el poeta Nicolás Guillén, en fin, todas esas cosas, todo eso que ellos nos dijeron,
para nosotros lo guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Pero además me demuestra a nosotros nos demuestra que realmente Dios tiene para cada ser humano algo. Y ese algo es justamente haber permitido que nosotros pues nos inclináramos a algo tan importante como es la comunicación, desde la cual se puede hacer tantas cosas malas y tantas cosas buenas. Así es. Depende de quien esté manejando eso. Por eso tengo que reiterar que en el caso del premio o del reconocimiento de la UNESCO y el Colegio de Periodistas, para nosotros hasta este momento es lo máximo, a pesar de todo lo que hemos recibido. Pero además nos compromete a nosotros más de seguir luchando. ¿Por quién? ¿Por quiénes? Por el pueblo dominicano y de manera muy especial para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, para aquellos que muchas veces son buscados o tomados para peñar urnas, para aquellos que realmente no tienen nada más que la voluntad de Dios. Nosotros la labor social la comenzamos justamente 20 días después de haber iniciado El Pueblo Cuestiona. 1 de diciembre de 1969 iniciamos El Pueblo Cuestiona. 20 de diciembre del 69, pues ya estábamos nosotros en los barrios llevando juguetes en nombre del Pueblo Cuestiona. Nunca en nombre del Silvio Veloz, sino del Pueblo Cuestiona, que es en este caso el vehículo, lo más importante, el medio. Y eso pues nos abrió a nosotros el deseo más de poder colaborar. Por eso puedo decir, y me va a excusar la inmodestia, que es el programa de entrevistas que más actividades sociales comunitarias ha hecho a nivel de la capital y del interior del país. Barahona, San Pedro de Macorís, Salcedo, San Francisco de Macorís, porque justamente devolviéndole algo al pueblo de lo mucho que el pueblo nos ha dado a nosotros. Así es. Justamente eso. Entonces, todas esas cosas de los premios, de los reconocimientos, hacen que uno medite. Dios mío, y yo soy merecedor de todo esto. Claro que sí. De todo esto, de todo esto. Me pasó lo mismo en Moca, el ángel de la inmortalidad. Y yo dije, ¿pero por qué? Es que yo he hecho por Moca. Pero es que habían allí personas como Adriano Miguel Tejada, José Rafael Vargas, un grupo de intelectuales que venían siguiendo El Pueblo Cuestiona desde sus inicios. Entonces, eso realmente uno se llena de satisfacción, pero los compromete más, porque no le podemos fallar a quienes nos han reconocido. Sí. Para orientación de los televidentes, quisiera saber cuáles son los criterios que tiene la UNESCO para otorgar este premio a la libertad de prensa. Yo creo que algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando iniciamos El Pueblo Cuestiona, sábado 1 de diciembre de 1969, nosotros fuimos con una posición clara, muy precisa, que fuera un programa abierto a toda manifestación del pensamiento humano. Por El Pueblo Cuestiona han pasado todos los presidentes que hemos tenido después de la muerte de Trujillo, comenzando por Juan Bosch, Molina Ureña y hasta hoy. Pero no siendo presidente, sino, por ejemplo, el caso de Luis Abinader, por decirte algo, del presidente Luis Abinader. Lo entrevistamos cuando él era aspirante a senador por la provincia de Santo Domingo. Fue entrevistado en El Pueblo Cuestiona. Como se entrevistó a Balaguer también, a todos los presidentes y vicepresidentes. Es el programa además que más reconocimiento ha hecho. El último que hicimos, el penúltimo, perdón, los 43 años, se lo hicimos a 13 instituciones de servicios. Rehabilitación, Quiéreme como soy, Caminante por la Vida, la Fundación Mir de la Romana y varias instituciones más. Tenemos la lista de todos. El último reconocimiento que hicimos fue al Papa Francisco, entregándole una placa de 6 pies con más de 3.000 nombres a la Nunciatura Apostólica para que la reportara al Vaticano. Es decir, estoy hablando a grandes rasgos, porque para narrar la vida del Pueblo Cuestiona, que va a cumplir 53 años el 1 de diciembre, tendríamos que utilizar 53 horas, y eso es imposible. Hay que sintetizar en una hora
lo que hemos hecho en estos casi 53 años. Así es. Primero en radio, después en televisión. Pero además fuimos uno de los fundadores del Círculo de Locutores Dominicanos y presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, diputado al Congreso Nacional. Es decir, hemos tenido cosas que nos lo ha dado, el pueblo cuestiona. Así es. O sea, nuestra participación o la creación del pueblo cuestiona nos ha abierto las puertas de par en par para todas esas cosas. Naturalmente que mucha gente no toma eso en consideración, algunos, otros la toman en consideración como el caso suyo, y esto nos hace a nosotros todavía ser en esto, o más compromiso, tenemos un compromiso más de actuar con la mayor pureza, actuar pensando siempre en aquel que está allá abajo, en aquel que realmente no se le toma en cuenta, a no ser cuando hay elecciones, en aquel que recibe la visita del que aspira a diputado, a síndico, a presidente o vicepresidente de la República, o aquel que quiere un cargo. No, yo creo que debemos pensar en esas gentes, como piensan muchos de los actuales miembros de este gobierno, comenzando por Luis Abinader, la vicepresidenta de la República, pensando no solamente en un sector, sino en toda la colectividad nacional, que es justamente lo que decíamos hace un momento cuando entrevistamos a el amigo José Joaquín Puello, que él dice que no se debe a una clase, sino a todo el pueblo sobre todo que paga impuestos. Así es. Porque mucha gente cree que los pobres no pagan impuestos, que son los ricos solamente. Los empleados públicos, los empleados privados y aquel infeliz que está allá, que vive en una cuartería, en un callejón de un barrio marginado, paga impuestos cuando compra su comida, cuando compra su zapato, cuando puede comprar su ropa, en fin, paga impuestos. ¿Para qué? Para pagarle a la empleomanía que tiene el Estado y que la dirige el gobierno. Y es una cosa que quiero aclarar. Hay personas que creen que el Estado es el gobierno. No, el gobierno es una cosa. Claro. El Estado somos todos. Así es. Usted, ella, yo, el camarógrafo, el dueño del canal, somos todo el Estado. Así es. Vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestro invitado estrella del día de hoy, Ercilio Veloz Burgos. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con Ercilio Veloz Burgos, productor del Pueblo Cuestiona, y quien acaba de recibir el Premio a la Libertad de Prensa de la UNESCO. Quiero saber cómo se pusieron de acuerdo el Colegio Dominicano de Periodismo y la UNESCO para darte este premio a ti. Sí, es un premio establecido por la UNESCO el 3 de mayo, pues reconocer a alguien en un país sobre la libertad de prensa, que realmente el colegio me sorprendió porque me lo comunicó justamente el día primero, o sea, el día 1 de mayo, que me dice que había sido seleccionado para eso. Y que yo dije, pero ¿quién está en eso? No, que Andrés L. Mateo es el embajador nuestro ante la UNESCO, y que en coordinación con el colegio, pues, nos habían seleccionado a nosotros. Eso fue otro impacto que yo recibí, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Gracias, Dios mío. Y nada, él estuvo, naturalmente, no pudo estar presencial, pero vía Zoom, pues él estuvo en la actividad que se nos entregó, el reconocimiento. En la biblioteca. En la biblioteca, sí. Nacional. Biblioteca Nacional. Me siento mayúsculamente satisfecho. Satisfecho porque eso quiere decir que no hemos trabajado en vano. No hemos arado en el desierto, como dicen los campesinos. Hemos arado en un terreno fértil y que realmente mucha gente reconoce a uno, muchas veces no se los dice, pero cuando llegan esos momentos dice, bueno, pero parece que lo nuestro ha calado. Así es. Y justamente, pero además hemos hecho muchas cosas que no salen a la publicidad porque no lo hacemos buscando protagonismo. Lo único que sale a la publicidad es el programa, un programa abierto, completamente abierto, que nunca ha tenido cortapisa con nadie, que ha sido un programa incluyente, no excluyente, donde le hemos abierto las puertas de par en par a aquel que ha querido hablar, que en momentos cruciales de nuestra historia pues se ha convertido en un vehículo para salvar vidas, sobre todo lamentablemente durante los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, no fueron pocos los presos que tuvimos nosotros que ir a buscar la victoria, que los recibimos de parte de la policía,
que hicimos, por ejemplo, el caso de Amaury Germán Aristi, cuando la policía publicó aquel comunicado de que habían asaltado un banco y que habían 4 hombres fuertemente armados. Nosotros vimos en ese momento que era un llamado de la policía a las funerarias para que reservaran 4 ataúdes y inmediatamente creamos una comisión compuesta por el nuncio apostólico de la época, por Rafael Caseacta, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por Rafael Molina Morillo, por el monseñor Polanco Brito, en fin, por Virgilio Alcántara, que era director del periódico Última Hora, creo que es de la comisión, que es el único que queda vivo. Es decir, hicimos eso buscando salvar la vida a Amaury Germán Aristi y a los 3 compañeros más. ¿Qué pasó con eso? Y le voy a decir a usted los 2 programas en estos 53 años que vamos a cumplir que más nos han marcado. Fue justamente ese, cuando formamos la comisión y por televisión pues le dijimos a Amaury lo que habíamos hecho, y él a los pocos días nos envió una carta rechazando esa propuesta nuestra de que se entregaran a la comisión en El Pueblo Cuestiona y que la comisión a su vez se lo entregara a la policía. Cuando formamos la comisión fuimos a hablar con Neyni Barceja, que era jefe de la policía, y nos dijo algo que se nos grabó, que fue de: Ercilio, ¿qué vaina tú me has echado frente al presidente? Y yo dije, no. De ahí salió, me dejó con Moncho Enrique y con Caonabo Reynoso y fue supuestamente donde Balaguer, y Balaguer le dijo que sí, que si se entregaban a la comisión que nosotros habíamos formado y a su vez la comisión se lo entregaba a la policía, que con mucho gusto que fuera el jefe de la policía. Pero ¿qué pasó? Que ese mismo sábado recibimos la carta que nos envió Amaury Germán Aristi, una carta de 6 páginas negándose a entregarse y que le iba a probar a Balaguer y a la CIA que no era igual matar revolucionarios armados que revolucionarios presos. Y yo, bueno, dije, ya hasta ahí llegó. Leí la carta, una carta que me marcó y que la tengo guardada como algo de las cosas más importantes del Pueblo Cuestiona. Y buscando nosotros de que no pasara lo que pasó el 12 de enero, cuando fueron muertos en una emboscada muy desigual, 2.500 efectivos policiales y militares para 4 personas. Es decir, todo eso me marcó a mí, o cuando descubrimos quién era el jefe de la banda de aquella época, cuando lo llevamos al Pueblo Cuestiona. La banda Colorá. La banda Colorá. Cuando hubo que pedirle permiso a Enrique Pérez y Pérez, que era jefe de la policía, y a Manolín Jiménez, que era síndico de la capital. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que ellos, de una manera u otra, pues tenían que ver con la banda. ¿Qué buscaban? No sé. Todavía yo no sé qué buscaban ellos, si es verdad que ellos dirigían eso, por lo menos que eran los cerebros de eso. Y realmente ese programa impactó tanto que la prensa de los sábados del programa, del lunes siguiente, fue todo dedicado a ese programa. Es decir, fueron cosas que nos marcaron a nosotros. O cuando nos llamaban que había un grupo de jóvenes que la policía lo estaba buscando y nosotros íbamos a hablar con el jefe de la policía de la época, del que estuviera ahí, y decirle que nos hacíamos responsables a ellos, que nos entregaran, o cuando la justicia descargaba 1 o 2 presos y la policía desacataba esa libertad. Es decir, fueron muchas las cosas que tuvimos que participar justamente para cumplir con la misión que nos habíamos impuesto, abierto a toda manifestación del pensamiento humano. O cuando íbamos a La Victoria, llevarle comida a los presos políticos, algunos de los cuales están vivos por ahí, como es el caso de Chalhut Mejía, el caso de Fafa Taveras. O José Bujosa Mieses. Bujosa Mieses, en fin, esos presos que íbamos cada 15 días a La Victoria, a llevarle medicina, a llevarle comida, mientras Balaguer decía por un lado que eran políticos presos, nosotros decíamos que eran presos políticos. O sea, para poder... Parafraseando. Claro que sí. Es decir, son tantas las cosas en que el Pueblo Cuestiona ha actuado que teníamos que pasar noches y noches aquí, o días y días, narrando. Yo le dije que hemos entrevistado a todos los presidentes, a todos los vicepresidentes, que todo aquel político de derecha, del centro o de izquierda que ha tenido que decir algo, ha encontrado la puerta abierta del Pueblo Cuestiona. Así es. Porque de lo contrario no iba a ser un programa abierto.
si nos dedicamos solamente a entrevistar a los funcionarios del gobierno o del partido de gobierno o los opositores más rabiosos del gobierno de turno. No entrevistábamos a todo el mundo. Una vez le preguntaron a Balaguer algo, cuando fuimos a Cuba, yo estuve en Cuba invitado por el gobierno cubano, con la diligencia que hizo el Partido Comunista de aquí, con el Partido Comunista de Cuba, y a Balaguer le preguntaron, cuando nos confiscaron el pasaporte de nuestra llegada aquí, de que eso fue Guerrero Lluvera que le preguntó, y Balaguer le dijo, bueno, yo le he dado mucha chance a Ercilio, le he dado mucha oportunidad a Ercilio, por eso ha hecho todo lo que ha hecho. Así, todas esas cosas, o como cuando Balaguer me ofreció la diputación, que es otra cosa. Mucha gente se pregunta, a mí que me gusta hablar con el corazón abierto, ¿cómo llega esa diputación a un hombre que adversó a Balaguer durante 12 años? Sencillamente, yo estaba en Miami y Pedro Gil Iturbide, que usted conoce muy bien, claro, me dijo, fue al hotel a verme y me dijo que Balaguer estaba en Miami. Y yo nosotros que lo habíamos adversado durante 12 años, pues yo dije, lo quiero ver. Y cuando llegamos allí donde Balaguer, textualmente Pedro Gil Iturbide está ahí, está el doctor Balaguer con doña Emma, y me dice Balaguer, después de saludarme, tenía un ojo vendado, estaba despeinado, me dice Balaguer, me gustaría que usted le dijera algo de cuál es la situación de nuestro país. Yo le dije lo que podía decirle a menos de un año del gobierno de Antonio Guzmán. Y me dice Balaguer, delante de doña Emma, de mi esposa y de Pedrito Gil Iturbide, lo que usted me ha dicho coinciden mucho con lo que recibo algunas veces de nuestro país. Pero tú hablas igualito que Balaguer. Balaguer era el dominicano más informado en el exterior. Sí. Desde las 6 de la mañana lo estaban llamando, ya los Guaroa, los Quicantún, los Papi Estrella, su secretaria, para decir lo que pasaron en los titulares, en los periódicos. Claro. En esa conversación me dice Balaguer, me dice, me gustaría, si un día yo volviera a la política, cosas que no dudo porque estoy muy enfermo, que usted me honrara yendo en la boleta conmigo. Yo le dije así por la pierna, ni que sí, ni quizá, ni que no. ¿Qué llevó a Balaguer a ese ofrecimiento? Bueno, que nosotros fuimos candidatos a síndico en el 78. Fuimos 16 organizaciones en el 78. La votación que tuvimos. La votación que tuvimos en la capital como candidato a síndico. Ocupamos el 4º lugar yendo 16 organizaciones, con un PRD que era un monstruo con Franco Badía como candidato a síndico. Y el Reformista, otro monstruo con doña Inma como candidato a síndico. Y nosotros, una hormiguita así, pues nos fuimos metiendo con una guaguita anunciadora. No usamos nunca El Pueblo Cuestiona para anunciar nuestra candidatura, nunca, nunca, sino otro programa. Y ocupamos un 4º lugar. Una votación relativamente, comparativamente, claro, más que el PLD, con Juan Bosch como candidato a la presidencia y Euclides, mi amigo Euclides, como candidato a síndico. En cierta medida, sacamos más votos que el PLD, que era mucho decir, con esos dos monstruos, Juan Bosch por un lado, como político, sí, Euclides con su capacidad y un hombre que dominaba. Bueno, entonces, todo eso hizo que Balaguer no ofreciera la candidatura. No fue otra cosa. No es porque Ercilio era alto, bajito, gordo, flaco, sino porque vio de lo que fuimos capaces de hacer con apenas una guaguita anunciadora. Obtuvimos esa votación. Él dijo, esta oportunidad yo no la pierdo, por eso me ofreció la candidatura. Así es. Bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con Ercilio Veloz Burgos. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Ercilio Veloz Burgos, productor del Pueblo Cuestiona y ganador del Premio a la Libertad de Prensa de la UNESCO en el 2022. Paradojas de la vida, tú ganas ese premio y yo pienso que fuiste uno de los periodistas más coartados en toda la historia del país, porque a cada rato, durante los gobiernos del país, era cerrado El Pueblo Cuestiona. Háblame un poquito de eso. Sí, solo faltó meterme preso o matarme. Te escapaste muchas veces, ¿verdad? En 4 o 5 oportunidades nos prohibieron hablar por radio y televisión. Por radio y televisión, no era en El Pueblo Cuestiona, por radio y televisión. Cuando destituyen a Manolín Jiménez como síndico de la capital, el cuñado de Manolín me va a ver y me dice que si yo quería ir a México a hacer una entrevista a Manolín. Y yo dije, sí, cómo no. Me dijo que cuánto le costaba eso. Digo, nada, que paguen el ticket aéreo y que paguen la grabación allá. Más nada, más nada, que yo pago el hotel. Ok.
Así pasó. Voy a México, entrevisto a Manolín. Manolín dijo por esa boca, como era él. Sí. El caso es que cuando llego aquí, bueno, usé algo. Yo dije, este programa lo pueden prohibir. Déjame llevar la grabación, el video. No, mandar llevar el video, pero grabarlo en un cassette. Ok, grabar el audio solamente. Efectivamente, yo vengo muy orondo a pasar mi entrevista y cuando llego a Reintel me dice, hay una disposición de que no se puede pasar ese programa. Ay, ay, ay. Bueno, después de haber anunciado en los periódicos, sobre todo el Nacional, que tenía un intercambio con el Nacional, nada, irme a mi casa con el rabito entre las piernas, como dicen. Sí. El caso es que eso fue una. Con el cassette, entonces yo hice una rueda de prensa en el Instituto de Periodismo de Pitaluga, y ahí la prensa se enteró lo que no se pudo pasar por televisión. Una vez, cuando derrocan a Allende en el 73, el Manolín fue en el 72, en el 73 derrocan a Allende y se anuncia que viene el buque Esmeralda, el buque escuela Esmeralda a República Dominicana, y se había dicho que en ese buque escuela habían matado a un dominicano y que mataron muchos chilenos. Sí. Nosotros abusivamente, atrevidamente, como siempre ha sido Ercilio, un atrevido, pues llamamos al pueblo a que no dejara entrar ese barco escuela aquí, que fuera al puerto a protestar. Justamente el lunes fue una multitud allí y el barco tuvo que anclar fuera del mar. Vino, pero se quedó fuera. Me suspenden el programa. Cuando le suspenden a Peña Gómez, a Marcio Mejía Ricard, sí, a Rafa Gamundi, eran tres, a Bienvenido a Singel, su programa de radio La Crónica. La Crónica. Bueno, siendo yo presidente del Círculo de Locutores, yo muy orondo, Secundino Gil me lleva la carta y yo cojo y leo mi carta que mandó el comité político del PRD. Yo leo mi carta, se la mandaron a Ercilio Veloz, director Pueblo Cuestiona y presidente del Círculo de Locutores Dominicanos. Yo cojo y leo la carta, una carta muy dura. Bueno, sábado, el lunes, el programa prohibido. Prohibido el programa. Es decir, no podía salir al aire el programa. Cuando viene Camaño, todo el mundo sabía de mi relación con Camaño, 4 meses en la revolución junto a Camaño, y algo más, que Camaño estando en Londres me mandó 2 cartas. Ercilio Veloz es de las pocas personas que tiene cartas de Camaños, que la tengo ahí, se la voy a entregar al Archivo General de la Nación. Claro, esos son documentos interesantes para la historia. Por eso, prohibido hablar por radio y televisión otra vez. Pero ¿qué pasó cuando me prohíben hablar siendo presidente del Círculo de Locutores Dominicanos? Que Radamés Gómez Pepín, que usted conoció bien, claro, que era un hombre que fue mi jefe. Bueno, que era un hombre que sacaba los titulares, publica en el periódico El Sol, en rojo, a 6 columnas, insólito, letra grande. Prohíben hablar a jefe de locutores. O sea, era insólito, sí, que prohibieran hablar por radio y televisión al jefe de locutores. Es decir, fueron, cuando mataron a Orlando, que buscamos llevo a Luis Checker, fueron Luis Checker y 3 personas más que aún no recuerdo, pero sí, Luis Checker era el que dirigía la comisión que fue al programa. Sábado, el lunes, programa suspendido, no va al aire. Wow. No, y la otra, entrevistó a Juan Bosch, y Juan Bosch dice, entre otras cosas, que Balaguer debía, yo tengo todos los titulares, sí, que Juan Bosch debía estar preso. Que Balaguer debía estar preso, dice Juan Bosch. Yo cuando dice así, bueno, temblé. Yo, el lunes, prohibido hablar por radio y televisión. Porque había un director de telecomunicaciones que lo bautizamos como el cierra programa, Víctor Hidalgo Justo, que parece ser que se ocupaba de eso nada más. Encerrar programas y sobre todo, como no existían muchos programas de entrevistas, que es otra cosa, sí, y le voy a decir por qué. Mire, Alberto Amengual era el otro programa, pero tenía 2 listas, Alberto Amengual. La que le mandó Palacio para que no invitara a esa gente, y la que el propio Alberto Amengual hizo él, que tenía miedo, o era muy conservador, entrevistar a esas personas, que eran ametralladoras contra el gobierno. Bueno, yo dije, bueno, y lo que hice fue que todo aquel que no podía ir al programa de Amengual, pues iba al Pueblo Cuestiona. Es decir, por eso puedo decir a boca llena
de que en El Pueblo Cuestiona se entrevistó por primera vez, como entrevista, porque él fue anterior a otros programas, pero de análisis y cosas de esas, por primera vez a un dirigente comunista, José Israel Cuello, primer comunista que habló en una entrevista por televisión. Y después de eso vino Emma Tavares, Narciso y Saconde. Bueno, se creían ellos que yo era miembro de su partido, simpatizante de su partido, que gestionaron mi visita a Cuba, porque me gustó mucho el discurso de ellos, o sea, de los izquierdistas. Pero pasó Dato Pagán, pasó Pinmontá por El Pueblo Cuestiona, claro. Emma Tavares Justo, Juan B. Mejía, todas esas figuras que eran opositoras y que eran de las izquierdas pasaron por El Pueblo Cuestiona. Pero además pasaron, como ya dije, el caso de Ramón Pérez Martínez como jefe de la banda, pasó por allí, y altos funcionarios del gobierno de Balaguer pasaron por allí también. El segundo entrevistado nuestro fue justamente un balaguerista enfermo en ese momento, Víctor Gómez Vergés. Así es. Siendo director, creo que de la Liga Municipal Dominicana o secretario de Educación. Tenía un cargo, un ministerio tenía, Víctor Gómez Vergés. Es decir, porque yo llevaba por cada 3 opositores, llevaba uno del gobierno. Hubo algo que yo siempre lo cuento, porque la gente tiene que conocer las cosas. O la verdad es para decirla, no para encubrirla. Claro. Tengo una vez a un entrevistado que parece que no le habían orientado bien lo que en ese momento era Ercilio Veloz. No es que ella era opositor a Balaguer, a su gobierno, sino que realmente pues los opositores eran más lo que hablaban contra el gobierno. Llevo a este señor, que después le voy a decir fuera de cámara quién era, y bueno, lo que hacemos los productores, lo que pasan los anuncios y todo, antes de yo salir en cámara, o de nosotros salir en cámara, porque yo no me gusta decirlo, él saca un sobre y me dice, mire, Ercilio, esto es una ayuda, mi departamento no tiene mucho, pero es algo. Yo cojo el sobre, lo dejo en el escritorio, así. Cuando me dan el cue, lo cojo y le digo, mire, parece que usted se equivocó de programa. Y le entregué el sobre. En televisión. Ay, Dios Se mío. puso del color de esta servilleta. ¿Qué hice con eso? Sentar un precedente. Porque si aceptamos ese sobre ahí, y la próxima semana yo iba a entrevistar, por ejemplo, a un amigo de él, no le iba a decir, mira, métele algo en un sobre, que él ni siquiera lo abre. Él se lo mete en su bolsillo y ya. Y él no te va a hacer preguntas. No, yo no podía sentar un precedente. Claro. Por eso emplazo a alguien en estos 53 años que diga, sí, Ercilio me llevó al programa y me cobró tanto. O me cobró tanto por la nota de prensa, por la reseña que se iba a hacer de la entrevista. Porque no hubiese tenido moral para hablar. Así es. No hubiese tenido moral para hablar. Por eso El Pueblo Cuestiona ha sido lo que hasta hoy es. Un canal abierto a todo el mundo, pero sin aquello de dame esto a cambio de esto. Así. Como se hacía antes, yo no sé si todavía se hace, pero antes así, se entrevistaba a alguien, pero tenía que dejar su óvulo ahí, como dicen, ¿cómo dicen su payola? Su payola. No. Es bueno tener la frente en alto siempre. Así es. Eso no quiere decir de no aceptar anuncios de alguien que vaya al programa, no. Claro. Yo hablo de pedir, de aceptar. De aceptar dinero a cambio. Una dádiva a cambio de. Bien. A cambio de. Vamos a otra pausa y retornamos con Ercilio Veloz Burgos. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Ercilio Veloz Burgos, productor de El Pueblo Cuestiona y ganador en el 2022 del Premio a la Libertad de Prensa de la UNESCO. Yo quiero que nos analice, Ercilio, en el día de hoy, ¿por qué es tan valiosa la libertad de prensa para un país? ¿Y cuál fue el momento más difícil que has vivido como productor por ejercer la libertad de prensa? Mire, en el caso de la libertad de prensa, yo creo que o creemos nosotros, que es lo básico de cualquier pueblo. El pueblo sin libertad de prensa es un pueblo prisionero. Es un pueblo que se le quiere coartar, que se entere de lo más mínimo que pasa en un país. Por eso nosotros hemos sido defensores de la libertad de prensa, de la libertad de expresión de todo el mundo, no solamente la libertad de los periodistas a escribir, sino el derecho que tiene cada ciudadano a expresarse libremente. Libertad de prensa, libertad de expresión.
porque si no fuera así, no tendríamos razón de ser nosotros los medios, claro, si no defendiéramos la libertad de expresión, la libertad de prensa. El pueblo que permite que se le coarte la libertad de expresión y la libertad de prensa es un pueblo que está condenado a una dictadura. Así es. A una dictadura. Entonces, somos nosotros los que manejamos ese instrumento que se llama micrófono, que se llama pluma, que se llama cámara. Lo que tenemos que decir al pueblo, aquí estamos nosotros para defender el derecho que usted tiene como ciudadano a expresarse siempre que usted respete la ley. Nosotros nunca le hemos permitido a nadie que insulte a nadie desde el programa, porque nos estaríamos siendo cómplices de eso. Somos abiertos, pero decimos, no, hasta aquí no. Sí. Por eso tiene tanta importancia cuando los programas son grabados, porque uno le puede decir, mire, yo quiero que usted corrija esto. Sí. Lo más duro que se ha dicho en nuestro programa fue lo que dijo Bosch de Balaguer. Debía estar preso Balaguer, y lo repitió. Eso nos costó a nosotros que nos prohibieran hablar por radio y televisión. Pero además, a otros le costó la vida. Exacto, iba allá. Orlando Martínez, pero a otros, Gregorio García Castro. A Orlando Martínez, a Gregorio García Castro, a Narcisazo y a otros más. Clodomiro Moquete, a Guido Gil, que lo secuestraron en San Pedro Macorís y lo mataron, se dice que por la Romana. Es decir, todas esas gentes, ¿por qué lo mataron? Porque justamente ellos defendían la libertad de prensa y la libertad de expresión, que son cosas muy distintas. Una cosa es que el comunicador, el periodista, diga lo que él siente, y otra cosa es que le coarte a alguien que también se exprese. No importa la posición social, económica o política que tenga esa persona. Todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente. Tanto derecho tiene un presidente de una república, un alto funcionario, un jefe militar, un jefe policial, un diputado, un senador, a expresarse libremente, como manda la Constitución de la República, que un simple ciudadano. Tiene el mismo derecho. Así es. Aquel solamente, el funcionario, lo único es que no lo meten preso. Pero sí pudieran meter preso al simple ciudadano. ¿Tú te has sentido amenazado en tu vida en algún momento, Ercilio? Mira, honestamente hay mucha gente que juega con eso. Amenaza, no. Una vez entrevistamos a Atuey de Camps en Reintel, y era cuando Atuey de Camps estaba con el medio millón en la universidad, y Atuey fue muy duro. Llegó una llamada a Reintel que realmente me causó cierta preocupación. Y voy a decir lo que dijeron, pues me dijeron a mí. Posiblemente no va a joder más, tenemos lo tuyo. Dios mío. Yo me quedé así, pero pasó, pues yo estaba venía de la revolución, yo no podía tener miedo a una llamada telefónica. Cuando pasamos 4 meses enfrentando a los norteamericanos, enfrentando al gobierno de reconstrucción nacional, o sea, defendiendo la libertad del pueblo dominicano, defendiendo la democracia de República Dominicana, que fue cercenada aquel fatídico y criminal 25 de septiembre del año 1963, cuando se derroca Juan Bosch. Es decir, tal vez no el pueblo cuestiona, antes del pueblo cuestiona, yo sí fui amenazado. Se me puso una pistola en la frente. Wow. Nosotros teníamos un programa de radio en La Voz del Trópico, informativo matinal, de 5 a 7 de la mañana. De buenas a primeras. Bueno, de todas maneras, nosotros apoyamos el gobierno de Juan Bosch. Primero lo apoyamos como candidato y después lo apoyamos siendo presidente de la República. Y fuimos de los opositores a lo que hacían oposición a Juan Bosch en el gobierno, en la misma Voz del Trópico. El caso es que el 20 de septiembre de 1963, entran a la emisora 5 personas. 4 de ellos armados. El grupo estaba encabezado por Tomás Reyes Cerda, y quien llevaba la voz cantante era Máximo Fiallo, 2 con pistolas, un señor apellido Faneite y Máximo Fiallo con pistola, y entran a la cabina, empujan sin decir nada y me dicen, era medio fañoso él, salte de aquí, está tomado. Yo digo, pero déjeme llamar al dueño de la emisora para explicarle lo que está pasando, y me hizo así con la pistola, que te salga de aquí, te he dicho. Wow. Yo salí y me fui. Es decir, 5 días antes del golpe de Estado a Bosch. Ese fue el primer atentado a la libertad de expresión
la libertad de prensa que se cometió en ese triunvirato que se formó a raíz del golpe de Estado contra Juan Bosch. Por eso nosotros tuvimos que escondernos, porque ya estábamos identificados como una de las personas que le hacía oposición, primero a los que conspiraron contra Juan Bosch y después a los que habían derrocado a Juan Bosch, le hacíamos oposición. De manera que en ese momento en La Voz del Trópico, sí me asusté. Bueno, pero fue tan rápido que no me dieron siquiera tiempo a asustarme, sino dejarle la emisora a ellos. Y salir para la casa de Manolo a explicarle lo que había pasado. Que, por cierto, cuando llego a la casa de Manolo con su bata color vino, un hombre muy apuesto, me abren la puerta y me dice: Silvio, sí, yo sé ya, esto se jodió. O sea, hablando del gobierno de Juan Bosch. Porque él había dicho que si la oligarquía de la época seguía insistiendo, seguía conspirando contra el gobierno legalmente constituido, el 14 de junio sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya. Ya él estaba preparando en cierta medida que tenía que irse a la montaña para cumplir con lo que él le había prometido al pueblo. De manera que no tanto de sentir temor por mi vida, en el pueblo cuestiona, porque ya era más abierto y sería un escándalo increíble, pero sí cuando estaba en La Voz del Trópico, que estaba con un programa, de hecho, que ya tenía carnet de locutor, porque yo me inicié en la radio empíricamente, después que Balaguer sale de la Anunciatura, en la misma Voz del Trópico, porque mi inicio, y es bueno que se sepa, fue como declamador. Como declamador. Era la época de Juan Gibre, los poemas de Juan Gibre, de Ángel Buesa, del dominicano Azuano, en fin, que eran los poemas que grababa Juan Gibre, y yo me los grabé todos. Tiempo de la muchachita, de la cosa. Entonces me inicié. El amor y de la vida. Me inicié en La Voz del Trópico como declamador en un programa que tenían Buscando Estrellas. Me sacaron, pues yo me ganaba todos los primeros lugares porque me sabía de memoria todos los poemas de José Ángel Buesa y del poeta nuestro. Y además imitaba un poco a Juan Gibre. Por eso realmente me inicié ahí, empíricamente también, hasta que llega el gobierno de Juan Bosch. Tengo el programa de que me sacaron a punta de pistola, pero ya tenía mi carnet de locutor, ya fue en julio que me entregaron mi carnet de locutor. Es decir que he pasado por todos esos momentos. Así es. Momentos difíciles, pero estamos aquí. Dispuestos, ya voy a cumplir 100 años. Ya tengo 83. Wow, no, pero te falta mucho para los 100. Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. De manera que eso es lo que hemos hecho a grandes rasgos. Hemos querido hacer una síntesis de todo esto. Así es. Porque se hace muy difícil uno poder hablar, desarrollar las cosas en que uno ha participado. Ojo, solamente he hablado de las cosas que puedo tener un testigo. Así es. Porque hay mucha gente que después de la revolución fue comandante, fue esto. Yo no, yo fui un locutor de los 32 que estuvimos justamente apoyando al gobierno del coronel Francisco Alberto Camaño de Yo. Pero otras cosas que hicimos, pero no tengo un testigo que pueda atestiguar de que sí, que Hercilio Veloz participó en tal o cual actividad. Pero te sientes satisfecha de esta vida tan mayúsculamente satisfecho con Dios. Le doy las gracias tantas veces en el día. Por eso al levantarme digo algo que me gustaría que usted, amigo telespectador, lo hiciera. Al acostarme, al levantarme, digo: Dios mío, ¿qué hubiese sido de mí sin ti? Así es. ¿Qué hubiese sido de Dani Agori sin Dios? No iba a llegar donde he llegado. Que estemos nosotros aquí es la voluntad de Dios. Así es. Y que se haya podido producir esta entrevista tan aleccionadora, para mí ha sido un placer. Te regalo el último minuto para que te despidas de mis televidentes. A los amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, pues yo quiero decirle a ustedes que Hercilio Veloz no es una figura, no es la persona almidonada, no es la persona aquella que cree que él es la primera Coca-Cola del desierto. No, es un simple ciudadano que se hizo la idea de servirle a su pueblo. Y qué mejor que servirle a su pueblo cuando vemos que nuestro país está intervenido, como fue groseramente intervenido en 1965. ¿O qué mejor servirle al pueblo que cuando se defiende un gobierno legalmente constituido, como el de Juan Bosch? Y decir finalmente que aquí no hubiese existido revolución y mucho menos intervención,
si no se comete el crimen del 25 de septiembre de 1963, cuando se derrocó al primer gobierno constitucional democrático de los últimos tiempos. Así es. De manera que por eso justamente me siento satisfecho haber luchado contra todas esas cosas. Bien, pues agradezco a Ercilio Veloz Burgos, el productor de El Pueblo Cuestiona, que nos haya regalado esta historia de su vida y para así nosotros celebrar este premio a la libertad de prensa que te otorgó. Esa mini historia, porque todavía no la he hecho completa. Bien. Eso va en mis memorias. Así es. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces. Gracias a usted. ¿Cómo no? El Pueblo Cuestiona.